Aquí está nuestro diagrama de flujo. Como se puede observar, lo primero que se define son las 30 variables del sensor. Después definimos nuestras distintas variables, como el t-upper, el t-lower, la t, la n, que son los 30 valores, y el tris-b, que en nuestra función tenemos que es fe en valor hexadecimal. El tris-b también define el comportamiento de nuestro registro port B, que en este caso los 7 a 1 bits se comportan como entrada y en caso que sea 0 como salida. El controlador ejecutará un ciclo infinito donde en cada iteración se leerá un dato de nuestro sensor. Al leer un dato se ejecutarán ciertas instrucciones, la cual tenemos que la primera condición, que si S es mayor al T-upper, este generará una salida en el port B, que es igual a 0, lo que indicará que nuestro actuador va a estar apagado. En caso contrario, se iría a nuestra condición, donde S es menor que el T-lower. En caso afirmativo, este saldrá una salida port B igual a 1, el cual nos definirá que nuestro actuador está en estado encendido. Si no se cumple esta condición, pasaríamos a la condición de T mayor que 0. En caso de ser un 0, este pasaría a la salida del sensor T mayor que el sensor T menos 1. Pero en caso contrario, sería no, que esta se va directo a la salida final, ya que en el primer de los casos no tendríamos una condición para compararla, entonces no sabríamos si tendríamos una pendiente positiva o negativa en nuestro desarrollo de circuito. El problema, al pasar a nuestra siguiente condición, obtenemos que tenemos dos casos. La opción sí, el que nos genera una opción de salida en port B es igual a 1, que tendría nuestro activador encendido, y nuestra salida en port B es igual a 0, el cual nos indica que nuestro actuador está apagado. Al terminar cualquiera de nuestras condiciones, estas llegan a la siguiente condición, que es t es igual, t es menor a n menos 1. En el caso afirmativo, este va a ir aumentando los valores de t, produciendo que así avancen entre los 30 valores de nuestro sensor. En caso contrario, va a tener un valor de t es igual a 0, el cual este nos permite poder producir este ciclo infinito, porque este regresa acá y vamos a empezar desde cero todo de nuevo en nuestro desarrollo de nuestro diagrama. Controlador on-off con histeresis, el código en assembly del grupo 6 con integrantes Hernán Mangas, Brian Figueroa y Fabián Loyola. Ya, empezamos el código con esto de aquí, que es como un tipo de enunciado que el profesor explicó en clases. Tiene que ir eso ahí para empezar el código. Trabajar definiendo el microcontrolador que vamos a usar y eso. Entonces el código, empezamos seteando el bit RP0 del registro status en 1 para seleccionar el banco 1, para luego modificar la variable tris-b a un valor de fe, o sea que en binario sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Para qué? Para hacer ese bit que está en 0, el bit menos significativo, para que ese bit en el puerto B se comporte como una salida. Ahora volvemos a setear el bit RP0 de status como 0. O sea, lo limpiamos. 0. Luego de eso definimos nuestro vector sensor como estaba solicitado en el enunciado del trabajo, con 30 números y cada número en su respectivo address, empezando por 0x0c, que es donde empieza la memoria del banco 0, hasta 0x2a, que sería la dirección de nuestro último valor. Ahora para los valores constantes, donde definimos el límite superior como 120 y lo guardamos en el registro 31, 0x31, y el límite inferior como 80 y lo guardamos en el registro 0x32. Ahora
vamos a definir, vamos a guardar el valor inicial de nuestro primer número del vector sensor en FSR, que esto sería como el equivalente en C a definir un vector t igual a 0. Ahora empezamos nuestro ciclo while, aquí colocando un label, que este label después lo vamos a usar al final del ciclo para volver aquí y que se repita infinitamente. Entonces empezamos con nuestro primer if. Para nuestro primer if necesitamos comprobar que el sensor sea mayor que el límite superior. Para empezar con esto, vamos a cargar el valor actual del sensor, que estaría en el registro INDF, ya que FSR sería como nuestra variable t, e INDF es como el equivalente de sensor de t, o sea, el valor actual del sensor que estamos usando. Entonces, para realizar esta comparación, vamos a hacer una resta con el threshold superior, y luego vamos a chequear el bit C de status. En este bit C se guarda el carry, y si el carry es 0, entonces se cumple la condición de que el sensor es mayor que el límite superior. Y si es 0, esta instrucción de aquí no va a ejecutar un salto, entonces se va a ejecutar esta instrucción de aquí y vamos a ir a la salida de nuestro primer if. Que en este primer if vamos a seleccionar el banco 0, en donde vamos a usar el puerto B, para luego modificar el puerto B y hacer que la salida sea de 0. Limpiando el bit 0 del puerto B, el bit 0 del puerto B que estamos usando como salida. Luego, si C no es 0, sino que es 1, se ejecuta un salto y nos saltamos el if y vamos al else, nuestro primer else. En este primer else vamos a comprobar que S sea menor que el límite inferior. Para eso vamos a cargar el valor del sensor en W, vamos a restarlo con el límite inferior que está en el registro 0.32, y luego vamos a comprobar de nuevo el bit del carry, pero en este caso si carry es 0, el sensor va a ser mayor que el límite inferior, y en ese caso este es el caso en el que nuestra condición if se iría al else. Entonces, en el caso de que el bit esté limpio, o sea en 0, el bit C de status, vamos a ejecutar un salto y nos vamos a saltar el if y vamos a ir directamente al else. En el caso contrario, lo mismo que antes, no vamos a ejecutar un salto y vamos a pasar al if. En el caso de que el bit C sea 1 y se cumpla la condición, vamos al if, y en el if vamos a limpiar el bit número 5 de status, o sea RP0, para usar el banco 0 nuevamente, pero en este caso el bit 0 del puerto B va a estar puesto en 1, o sea que va a estar en set. En el caso de que nos saltemos al else, vamos al else aquí, vamos a ejecutar otro if. En este caso vamos a comprobar que t sea mayor que 0. Con eso, cargando el registro, está cargando la dirección del primer array del sensor en W, y haciendo una resta con
en FCR, que sería el valor actual del sensor. Ya. Entonces ahora vamos a comprobar que el bit Z, que nos va a decir si la resta dio 0 o distinto de 0, si Z está en 1, entonces la resta dio igual a 0, o sea que T sería igual a 0, o sería igual a la dirección del primer array de nuestro vector sensor, o sea, del primer valor de nuestro vector sensor. En ese caso nos vamos a saltar directamente a updatear el T. En caso contrario vamos a ir a nuestro tercer if. Ahora, ¿por qué si nuestro vector, por qué si T es igual a 0, o si T está en nuestro primer valor del sensor, vamos a ir directo a updatear T? Eso es porque en el gráfico de la histeresis estaríamos entre medio de los dos límites, en este caso, pero estaríamos con el primer valor. Y si empezamos con el primer valor entre medio de los dos límites, no tenemos un valor anterior con el que compararlo, para saber si el gráfico va en subida o en bajada. Entonces por eso en este caso no hacemos nada con el primer valor si sucede eso. En el caso de que nuestro T sea mayor que 0, vamos a irnos al tercer if, y en este if vamos a tener otro if para comprobar que el valor del sensor actual sea mayor que el valor del sensor anterior. Para esto vamos a tomar FCR y le vamos a restar 1 para luego cargar el valor anterior del sensor. Lo vamos a guardar en la dirección 0x34. Ahora vamos a volver a incrementar FCR para que no hayan cambios en el T, y luego en el update de T se puede hacer normalmente sin ningún error. Entonces ahora con el valor actual de nuestro T vamos a cargar el sensor de T en el registro W. Y ahora solamente queda ejecutar la resta para compararlos y luego comprobar si el bit C está en 0 o si está en 1. En este caso, si el bit C es 0, significa que nuestra condición se cumple, nuestra condición de que nuestro valor actual sea mayor que el anterior del vector sensor. Y en este caso se ejecutaría el if, puesto que aquí estamos comprobando que el bit C de status sea 1, y si es 1 se ejecuta un salto de instrucción, y si no se continúa a este goto que nos lleva a nuestro cuarto if. En el caso de que C sea 0, iríamos a nuestro cuarto if, y aquí comprobaríamos que el bit 0 del puerto B tendría que ir en 1, puesto que el gráfico iría en subida, como el valor actual de nuestro valor sensor es mayor que el anterior, y además están entre los dos límites. Bueno, en el caso contrario de que C sea 1, nos vamos a nuestro else, y en este else dejamos el bit 0 del puerto B en 0 con la instrucción de bit clear. En este caso nuestro valor sensor actual sería menor que el de T, y además que el de T menos 1, o sea que el anterior, y además estaría entre los dos límites, entre el superior y el inferior. En este caso el gráfico iría en bajada, y por eso la salida del puerto B es 0. Luego de terminar con la comprobación de todos los valores del sensor y
sus salidas, pasamos a actualizar t. Para actualizar t, primero hay que empezar comprobando que el valor de t no sobrepase el límite del, o sea, no sobrepase la dirección del último valor del sensor, para evitar cargar t con información incorrecta. O sea, para evitar cargar el valor actual del sensor con información incorrecta. Para eso hacemos una resta, y si z nos da igual que la resta, si z nos da igual a 1, entonces significa que t es igual a 29. O sea que el valor actual de t es igual al último valor del sensor, o sea, a la última dirección del sensor. O sea que t sería igual a 0x2a. En ese caso nos saltamos la instrucción de irnos al if y vamos a la del else. Ya en la instrucción del else, en el caso de que t sea igual al último número del vector sensor, tenemos que setear t como el primer valor del vector sensor para que el ciclo se siga repitiendo infinitamente. En el caso contrario de que t sea menor que el último valor de nuestro vector sensor, o sea, cuando z es 0, nos ejecuta un salto y nos vamos al if. Ahora, en el if lo que tenemos que hacer es actualizar el valor del vector t, o de FCR en este caso, y aumentarlo en 1 para que continúe con el siguiente valor de nuestro vector sensor. Y en ambos casos de el if o el else nos devolvemos al inicio del ciclo para continuar con el siguiente valor. Controlador on-off con histéresis. Hernán Vangas, Ryan Figueroa y Fabián Reyola. Código en C. Primero se define nuestro vector de 30 datos de teclado correspondiente al sensor y otra variable asociada con el total de datos 30. Luego además tendremos un umbral superior de 120 y uno inferior de 180 con un t igual a 0 para que empiece desde el primer valor, además un s relacionado al umbral. La variable trisB que elige qué harán los bits de port B si se configura, si son 1 se configuran como entrada y si son 0 como salida. Es por esto que definimos como el último bit como 0 como una salida. Ahora iniciamos nuestro ciclo infinito con un while de verdadero, por lo cual siempre va a estar corriendo. Nuestro S, que será el valor del sensor evaluado en cada t. Condicionamos S con respecto al umbral superior, por lo que si S es mayor que el umbral, nuestra salida debe ser off. En caso contrario, si nuestro S se encuentra por debajo del umbral inferior, nuestra salida debe ser un on. Puede que S se encuentre entre los dos umbrales, es por esto que debemos comprobar el valor anterior, viendo si el actual es mayor. Si esto se cumple, nuestro gráfico va en subida, por lo que la salida debe ser on. Si no, el gráfico va en bajada, por lo que nuestra salida debe ser off. Por último, se debe condicionar la variable t, que define nuestro valor de sensor.
ya que esta solo está definida para n-1. Cuando llegue al último valor, esta debe ser evaluada en 0. Si no, debe siempre continuar al valor siguiente.